¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y estamos de vuelta en Pasaporte y Rumbo, el espacio donde te ayudamos a planificar esos viajes épicos. Hoy nos embarcaremos en un recorrido por la ciudad de las luces, París, desde los secretos mejor guardados de su gastronomía hasta los costos reales de un viaje inolvidable, revelaremos todo lo que se necesita saber. Pero quédate hasta el final, porque el dato más importante que necesitas realmente para viajar a París cambiará tu forma de planificar. Comencemos. Antes de emprender tu aventura, te queremos contar un poco de nuestro próximo destino. París, la ciudad del amor, el arte y la historia. Es un destino que parece salido de un sueño. París es una de las ciudades más visitadas del mundo y famosa por su arquitectura, moda y gastronomía. Es un destino lleno de historia y arte y siempre se destaca por su encanto único y su atmósfera romántica. Para disfrutar al máximo es importante planificar correctamente. En esta guía responderemos preguntas esenciales. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde hospedarte? ¿Qué comer? Y cómo evitar los errores de principiante. Así que toma asiento. Saca papel y lápiz porque esta guía lo tiene todo. Recuerda, al final te daremos todo lo que necesitas para viajar a París. Una pista no es lo que piensas. Vamos a hablar de algunos detalles esenciales para tu viaje. Comencemos por lo esencial, cómo llegar a París. Si viajas desde América Latina, los boletos de avión suelen oscilar entre 700 a 1.800 euros, dependiendo de la temporada y la ubicación. Para encontrar ofertas, te recomendamos utilizar herramientas como Kayak, Google Flights o Skyscanner. Si compras tus vuelos con previa anticipación, al menos de 3 a 6 meses, puede ayudarte a encontrar mejores tarifas. El aeropuerto principal es Charles de Gaulle, seguido por Orly. Desde el aeropuerto puedes tomar el RERB, tren regional, hacia el centro de París por unos 10 euros o un taxi que cuesta entre 50 y 60 euros. Si prefieres algo más cómodo, existen servicios de traslado privado desde 70 euros. El recorrido puede tardar entre 30 a 60 minutos según tu preferencia de transporte. La moneda oficial en París es el euro. Si bien recomendamos utilizar tarjetas de crédito o débito, ya que te permiten pagar en muchos lugares de forma cómoda y rápida, no olvides llevar algo de efectivo. Esto especialmente es útil en mercados locales, pequeños cafés o tiendas de barrio donde las tarjetas no siempre son aceptadas. El idioma oficial en París es el francés, pero no te preocupes ya que muchos parisinos hablan algo de inglés, especialmente en zonas turísticas. Para facilitar tu experiencia, aprende algunas frases básicas como bonjour, que es hola, merci, que es gracias, combien ça coûte, que es cuánto cuesta. Estas frases te ayudarán a comunicarte de forma cordial y a tener una experiencia más enriquecedora durante tu estancia. ¿Cuál es la mejor época para viajar? París es una ciudad maravillosa durante todo el año, pero hay temporadas que realmente destacan. En primavera, en los meses de abril a junio, el clima es agradable, con temperaturas suaves, jardines floreciendo por toda la ciudad. Es la temporada ideal para paseos al aire libre. En otoño, que es de septiembre a noviembre, menos turistas. París se torna más romántica, con paisajes otoñales y un ambiente muy tranquilo. Es perfecto para disfrutar la ciudad sin tanta multitud. En invierno, aunque el clima es frío, la Navidad en París tiene un encanto único. La ciudad se ilumina con decoraciones festivas y mercados navideños. Si a ti te gusta el frío y las celebraciones invernales, esta puede ser una excelente opción. ¿Cuándo evitar París? Si bien París es increíble durante todo el año, el verano va de junio a agosto y puede ser una temporada más desafiante. Las temperaturas cálidas y los días largos atraen a muchísimos turistas, lo que hace que los lugares icónicos estén mucho más concurridos. Además, en verano algunos lugares turísticos pueden estar en mantenimiento y cerrados, lo que podría limitar algunas actividades. El hospedaje de París ofrece una amplia gama de hospedajes para todos los presupuestos. Los hoteles de 3 estrellas en zonas céntricas como Montmartre o el barrio latino suelen costar entre 100 y 150 euros por noche. Si buscas algo más económico, los hostales tienen precios desde 30 euros por cama en habitación compartida. Para los amantes del Airbnb, un departamento promedio cuesta entre 80 y 120 euros por noche. Miren, un tip para su hospedaje en París. Reserva con anticipación, aprovecha los mejores precios reservando con varios meses de antelación. ¿Cuántos? Mínimos 3 meses. Esto te permitirá elegir entre más opciones y ahorrar considerablemente más dinero. Elige estadías fuera del centro. París cuenta con un transporte público y eficiente y accesible. Alojarte en zonas más económicas y bien conectadas permitirá ahorrar sin perder comodidad.
Evita las temporadas altas. Durante el verano y las festividades de fin de año, los precios de hospedaje tienden a dispararse. Viajar en temporada baja es una excelente forma de mantener el presupuesto bajo control. El transporte en París. ¿Cómo puedes moverte por la ciudad? Moverse por París es muy sencillo, gracias a su red de transporte público. El metro, con más de 300 estaciones, cuesta 2 euros por viaje alrededor. Si planeas usarlo frecuentemente, considera el pase semanal Navigo, que cuesta 30 euros y cubre viajes ilimitados. Ten en cuenta que sus tarifas no son fijas, según la zona. Por ejemplo, un viaje de París a Versalles lo puedes encontrar desde 4 euros. El sistema de bicicletas públicas Bilib es una opción popular. Puedes alquilar una bicicleta por 5 euros al día o 15 euros por semana. Encontrarás servicios de taxis oficiales con tarifas bases desde unos 7 euros más o menos. París también cuenta con servicios como Uber, Bolt, entre otros. Sus trayectos son más económicos y muy transparentes. Un trayecto medio en París se encuentra alrededor de 12 a 25 euros. Tribu Consejo. Puedes encontrar un pase de transporte como el Paris Visit Pass para ahorrar. No olvides, ¿qué tipo de adaptadores de corriente sirven en París? En París los enchufes son del tipo C y E. Si viajas desde América Latina probablemente necesitarás un adaptador universal, ya que en muchos países usan enchufes diferentes. El precio promedio de un adaptador universal es de 10 a 20 euros dependiendo de tu localización. ¿Cómo conseguir una SIM card para estar siempre conectado? Te contamos las mejores opciones, precios y consejos para que elijas la mejor alternativa. Nada peor que aterrizar y quedarte sin internet. Por suerte, en París hay varias formas de conseguir una SIM. ¿Dónde comprar una SIM en París? En los aeropuertos encontrarás máquinas expendedoras y tiendas de operadores. En tiendas oficiales como Orange Holiday, SFR La Carte, Bouygues Telecom y Free Mobile, repartidas por toda la ciudad, que te ofrecerán precios desde 40 euros. O si quieres evitar complicaciones y no quieres cambiar tu SIM, puedes comprar una eSIM antes de viajar y activarla al llegar en cuestión de segundos. Tales como Volafly, que te da datos ilimitados desde 19 euros por 5 días, o Airalo, que te da desde 5 GB por 15 euros. 3. Ahora hablemos de los imperdibles de París. La Torre Eiffel se convirtió en el principal símbolo de París, toda una maravilla arquitectónica mundial y es el monumento más visitado del mundo. Sube a la cima para que puedas disfrutar de vistas impresionantes. Encontrarás entradas desde 18 euros para subir hasta la cúspide. Disfruta de un picnic en el campo de Mars. Recomendamos visitarla al atardecer para verla iluminada por la noche. Es un lugar perfecto para fotos inolvidables y una experiencia parisina única. La Torre Eiffel está ubicada en el corazón de París, aproximadamente unos 15 o 20 minutos en metro desde el centro. El Museo del Louvre es el hogar de la Mona Lisa y miles de obras de arte. Es el museo más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo. Tiene un costo de 17 euros, pero es gratis el primer domingo de cada mes. Es importante que tengas en cuenta que puedes comprar entradas para el Museo del Louvre en la taquilla del museo, pero la disponibilidad no está garantizada. El Museo del Louvre está ubicado en el corazón de París. La Basílica del Sagrado Corazón está ubicada en el Alto de Montmartre. Ofrece una vista panorámica impresionante de París. Esta iglesia de estilo romano-bizantino es famosa por su belleza arquitectónica y su atmósfera tranquila. En el interior puedes admirar uno de los mosaicos más grandes del mundo, el Cristo de Majestad, y no dejes de explorar sus criptas. No olvides pasear por los alrededores, llenos de arte, historia y encanto bohemio. El precio de la entrada a la basílica es gratis, pero el ingreso a la cúpula, para no perderte la espectacular vista panorámica, es de 7 euros. Desde el centro de París, la Basílica del Sagrado Corazón se encuentra aproximadamente a unos 15 a 20 minutos en metro. Debes conocer la Avenida de los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo. Pasea por esta emblemática avenida y sube al arco para disfrutar. Este majestuoso arco honra a los soldados caídos en las guerras napoleónicas. Lo increíble de este lugar es su terraza panorámica, desde donde puedes disfrutar de una de las mejores vistas de París. Verás la Torre Eiffel, los Campos Elíseos y las 12 avenidas que convergen en la famosa plaza Charles de Gaulle. El acceso al Arco del Triunfo tiene un precio de 13 euros. Menores de 18 años y residentes de la Unión Europea, menores de 26 años, es totalmente gratis. El Arco del Triunfo se encuentra aproximadamente a 10 o 15 minutos en metro desde el centro de París. Tribu Consejo: sube al atardecer para vistas espectaculares de París y compra en la web oficial para evitar filas. Montmartre es un barrio bohemio con sus pintores y el Moulin Rouge. Disfruta el ambiente bohemio de Montmartre, camina por sus calles y visita la Plaza de Duterte. Le Maguet, un barrio histórico con tiendas de diseño y galerías de arte. Saint-Germain-des-Prés es el barrio intelectual y literario de París. Los jardines de Luxemburgo son un oasis verde en el corazón de la ciudad. En el Palacio de Versalles podrás tener un viaje a la corte de los reyes de Francia. El barrio latino está lleno de vida, con universidades, librerías, cafés, podrás encontrar diversidad gastronómica y buenos precios.
Toma un crucero por el río Sena, ideal al atardecer, para ver la Torre Eiffel iluminada y los monumentos reflejados en el agua. Navegarás por los principales monumentos iluminados en la noche. Puedes tomar un crucero básico. Su duración aproximada es de 1 hora y encontrarás precios desde 14 euros. También encontrarás cruceros con cena, con precios desde 50 a 120 euros, dependiendo del tipo de experiencia que tú desees. Un paseo por Le Mague. Explora sus calles adoquinadas, tiendas vintage y restaurantes acogedores. No te pierdas el Museo de Picasso y la Plaza de Bouche, una de las plazas más bonitas de París. Este paseo es ideal para caminar y disfrutar de la atmósfera parisina. Visita mercados locales como Marché Vesti para comprar productos frescos y especialidades locales. Si te gusta la gastronomía, ve temprano para disfrutar de los productos frescos y aprovecha para probar productos locales como quesos, pan, frutas y vino. Disneyland París es un lugar mágico que combina la emoción de los parques temáticos con el encanto europeo. Tanto niños como adultos pueden disfrutar de atracciones icónicas, espectáculos impresionantes y la oportunidad de conocer a los personajes clásicos de Disney. Los precios que encontrarás son para la entrada un día para un parque desde 62 euros por adulto y 57 euros por niño. Para la entrada de un día para ambos parques desde 87 euros por adulto y 80 euros por niño. Sin embargo, les recomendamos como un día para un lado y otro día para otro lado, porque nosotros lo que hicimos fue que no nos hubiera cansado el tiempo. Hay realmente mucho tiempo desperdiciado en filas. Tengan muy presente, según la temporada en la que decidan visitar el parque, encontrarán estos precios o unos más altos. La ubicación del parque se encuentra a solo 40 minutos del centro de París en tren. Es importante que la compra se haga con anticipación. Los boletos son más económicos si se compran online con tiempo. Si amas explorar el mundo, estás planeando tu primera gran aventura o simplemente disfrutas descubrir nuevos destinos, este canal es perfecto para ti. Suscríbete ahora, es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido para viajeros como tú. ¿Tienes un lugar en mente del que te gustaría saber más? ¿Necesitas tips para tu próximo viaje o quieres compartir tus experiencias? Déjanos un comentario, escríbenos el correo que encontrarás en la descripción o conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok para más tips de nuestras aventuras. Hagamos crecer juntos esta increíble comunidad de viajeros. Cada clic, comentario y sugerencias nos inspira a seguir explorando contigo. La comida en París es una experiencia inolvidable y te compartimos los imperdibles. Croissant. Nada dice París como un croissant recién horneado. Es un icono de la panadería francesa. Su textura hojaldrada y su sabor a mantequilla son irresistibles. Es perfecto para comer en el desayuno o merienda. Su precio lo encontrarás desde 1 a 3 euros en panaderías locales. Acompáñalo con un buen café o un chocolate caliente. Un chocolate es un pan local. Chocolate. Es similar al croissant, pero con deliciosas barras de chocolate en el interior. Encontrarás precios entre 1 a 3 euros. El baguette, el pan francés mundialmente famoso por su corteza crujiente, miga esponjosa y suave. Acompáñalo con queso, charcutería o simplemente con mantequilla. Sus precios los encontrarás a partir de 1 euro en panaderías locales. El famoso ratatouille es un guiso de verduras de temporada, como berenjena, calabacín y tomate. Este plato es perfecto para vegetarianos y amantes de los sabores mediterráneos. Podrás encontrar precios desde más o menos los 12 euros. Beef bourguignon. Este estofado de ternera, cocinado en vino tinto con zanahoria, cebollas y champiñones, es un clásico de la cocina francesa. Puedes combinarlo con un vino tinto de Borgoña para una experiencia completa. Encontrarás una variedad de precios desde 15 a 25 euros. Debes probar la sopa de cebolla. Deliciosa sopa con cebolla caramelizada, pan tostado y queso gratinado. Es ideal para los días fríos. Pruébala en Le Pucab, uno de los restaurantes más antiguos de París. Esta sopa es perfecta para acompañarla con vino blanco seco y encontrarás precios desde 8 a 15 euros. Escargot. Los caracoles a la bourguignonne son un manjar para los aventureros. Se cocinan con ajo, mantequilla y perejil. Precios están desde 10 a 15 euros por media docena. Atrévete a probarlos, es una experiencia muy francesa. Foie gras. Este paté de hígado de pato se suele servir con pan tostado o con pota de frutas. Encontrarás precios desde 15 a 25 euros como entrada para tu menú. Y sucre. Esta tarta salada hecha con huevos, nata y bacon es perfecta para un almuerzo ligero. Sus precios están desde 4 a 8 euros por porción. Coq au vin es un plato de pollo cocinado en vino tinto con champiñones y verdura. Es perfecto para una cena tradicional. Encontrarás precios a partir de los 18 a los 30 euros. Lo que no puedes dejar de probar en París son sus deliciosos postres. Macarons. Estos dulces son pequeños bocados de almendra y merengue. Son una tentación irresistible y ofrecen sabores variados. Sus precios están a partir de 1 euro a 3 euros por unidad. Crème brûlée es un postre cremoso. Es un pudín de crema con una capa de caramelo quemado. Usa la cuchara para romper la
la capa superior y disfrutar del contraste. Encontrarás precios desde 6 a 10 euros. El eclair, hecho de una masa choux rellena de crema y cubierta con glaseado. Encontrarás precios desde 3 a 5 euros y busca sabores innovadores en pastelerías modernas. Disfruta de un crepe en una de las muchas creperías de París, que son delgados y suaves, rellenas de opciones dulces como Nutella y frutas o saladas con queso y jamón. La variedad de precios que encontrarás es extraordinaria, desde 3 a 8 euros en puestos callejeros. Prueba los crepes salados para una experiencia auténtica. Otros imperdibles en París. Francia es famosa por sus quesos. Cuenta con más de 400 variedades clásicas y es por esto que no puedes dejar de probar el Camembert, el Brie, el Roquefort, el Comté. Francia también es conocida por sus vinos. Prueba tintos, blancos y rosados. Acompaña tus comidas con un buen vino francés. La región de Borgoña es famosa por sus tintos, mientras que Burdeos es conocida por sus blancos. Encontrarás precios desde 4 euros por copa en restaurantes o botellas desde 8 euros en supermercados. Visita cafés icónicos como el Café de Flore o el Dumagot. Te ofrecerán tomarte un café desde 5 euros y platos entre 15 a 25 euros. Digo consejo, siéntate en la terraza para disfrutar del ambiente parisino. Te recomendamos visitarlo por la historia y disfrutar de la atmósfera parisina, aunque es algo turístico. Le Bistot te ofrece una experiencia gastronómica auténtica y a precios razonables. Las cenas locales oscilan entre 15 y 25 euros por plato. Si buscas ahorrar, los menús del día, que incluyen entrada, plato principal y postre, suelen costar entre unos 12 y 18 euros. Los brasseries son lugares más elegantes, ideales para ocasiones especiales. Puedes explorar los mercados locales para encontrar productos frescos y probar especialidades regionales. Un espectáculo en el Moulin Rouge. No puedes dejar de visitar la magia del cabaret parisino con su espectáculo emblemático de plumas y brillo. Esta experiencia te ofrecerá precios desde 90 euros por persona y puede incluir cena. Digo consejo, viste de manera elegante, es parte de la experiencia. Ten un picnic en los jardines de Luxemburgo. Relájate con una baguette, quesos y vino en uno de los parques más encantadores de París. Puedes comprar productos locales en mercados como el Marché Bastille. Debes conocer la experiencia de atelier de perfumería. Puedes crear tu propio perfume en talleres ofrecidos por perfumerías icónicas como Fragonard. Te ofrecerán precios desde 30 euros hasta unos 70 euros según el taller. Toma una clase de cocina francesa con un chef local. Sumérgete en la gastronomía francesa, aprendiendo a preparar platos emblemáticos como croissant, macarons o bœuf bourguignon. Estas clases suelen realizarse en pequeñas cocinas parisinas, lo que añade un encanto auténtico. Los precios de esta experiencia los encontrarás desde 50 euros a 120 euros por persona, dependiendo del menú y la duración. Ofrecen clases en español o en inglés y no olvides hacer la reserva con antelación en plataformas como Airbnb, Experiences o Cooking. Explora las catacumbas de París, un viaje bajo la ciudad. Sumérgete en la historia oculta de París, recorriendo sus fascinantes catacumbas, un laberinto subterráneo que alberga los restos de más de 6 millones de personas. Este lugar está cargado de misterio y curiosidad. Te ofrece una experiencia única, lejos de los típicos recorridos turísticos. La visita dura aproximadamente 45 minutos y el recorrido abarca cerca de 2 kilómetros bajo tierra. El precio de esta experiencia tiene un precio para su entrada para adultos desde 29 euros, que es un precio de entrada general con audioguía. Tribu consejo, reserva online con antelación, ya que las entradas suelen agotarse rápidamente. Llega preparado y lleva ropa cómoda, ya que el recorrido implica descender 130 escalones y regresar por 102 escalones. No es apto para claustrofóbicos. El ambiente es estrecho y oscuro. En las catacumbas hace frío alrededor de unos 14 grados, así que lleva un abrigo ligero incluso en verano. Esta parte es para el público. ¿Cómo evitar errores típicos en París? Primero, no reserves restaurantes cerca de atracciones turísticas. Suelen ser caros y de menor calidad. Segundo, compra boletos para atracciones con antelación para evitar largas filas. Tercero, no dejes tus visitas a la suerte. Asegúrate de comprar tus boletos con anticipación para los sitios icónicos que quieres explorar. Muchos lugares populares de París tienen alta demanda y podrías quedarte sin acceso si llegas sin reserva. Planifica con tiempo y garantiza tu entrada a experiencias inolvidables. Por último y no menos importante, sé bastante aventurero, prueba platos que no conozcas y descubre nuevos sabores. Aprovecha tu visita a uno de los países con la mejor gastronomía del mundo. En esta sección queremos desmentir algunos mitos, pero también confirmar algunas otras verdades. Prepárate para sorprenderte. ¿París es la ciudad del amor?
Verdad, en parte. París se asocia al romance por sus paisajes, la iluminación nocturna y los sitios icónicos como el Puente de las Artes, donde los enamorados solían dejar los candados. Sin embargo, la etiqueta de Ciudad del Amor es más un mito turístico que una realidad para los locales. Los franceses son groseros con los turistas. Si bien pueden parecer reservados, la clave está en saludar con un bonjour o un bonsoir antes de hacer preguntas. Los parisinos valoran la cortesía y un esfuerzo mínimo por hablar francés, aunque sea básico. La Torre Eiffel fue odiada por los parisinos al principio. Verdad. Cuando se construyó, muchos artistas y escritores la consideraron una monstruosidad. Sin embargo, hoy es uno de los símbolos más queridos en París. ¿París es extremadamente caro? Mito, en parte. Es cierto que algunas actividades y zonas son costosas, pero también hay experiencias asequibles. Picnic junto al Sena, entradas gratuitas a museos el primer domingo del mes o visitas a mercados locales. ¿Puedes ver todo París en un par de días? Mito. París tiene tantas capas históricas, culturales y artísticas que es imposible abarcarlas completamente en un fin de semana. Lo mejor es priorizar lo esencial y dejar algo para futuras visitas. ¿Todos en París visten de manera elegante? Mito. Aunque los parisinos tienen un estilo característico, no todos lucen como modelos de revista. Vestirse bien es más un hábito cultural que una regla estricta. ¿Es obligatorio tomar un café en las terrazas parisinas? Verdad. No es una ley, pero es casi un ritual disfrutar de un café en lugares emblemáticos como el Café de Flore o Le Deluxe Magot. Es parte de la experiencia parisina. ¿Hay ratas en París? Es cierto. Un chingo. Es cierto, París tiene ratas como cualquier gran ciudad. Se estima que hay más ratas que personas en la ciudad, aproximadamente 2 ratas por cada habitante. Esto se debe en gran parte al sistema de alcantarillado que es antiguo. ¿Es seguro viajar a París? Verdad. Pero con precaución. París es bastante segura para los turistas, especialmente si tomas algunas precauciones comunes. Como en cualquier ciudad grande, hay áreas y momentos del día en los que debes ser más cuidadoso. Compartimos algunos puntos a tener en cuenta. Las áreas de alta frecuencia turística, lugares como el Louvre o la Torre Eiffel, son muy visitados por los turistas y aunque generalmente son seguros, los carteristas pueden ser un problema en estas zonas. Algunas zonas periféricas en áreas más alejadas del centro pueden encontrar algún tipo de inseguridad, especialmente durante la noche. Y tu consejo de seguridad: ten cuidado con tus pertenencias, especialmente en el transporte público y en zonas turísticas. Usa mochilas frontales o cinturones de seguridad para tu dinero. En resumen, París es una ciudad muy segura, pero con precauciones estándar como cualquier otra ciudad turística popular. Disfruta de tu viaje sin preocupaciones. París es una ciudad que combina historia, cultura y romance. Ahora conoces los costos, las atracciones y los mejores consejos para planificar tu viaje. Pero como prometimos, queda una pregunta por responder. ¿Qué necesitas para viajar a París? Tu pasaporte. Necesitarás un pasaporte válido con al menos 3 meses de validez posterior a tu fecha de salida. ¿Y será que necesitas visa? Pues realmente depende de tu nacionalidad. Para la mayoría de los países latinoamericanos como México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y entre otros, no necesitas visado si tu estancia es de menos de 90 días en el área de Schengen. Puedes entrar como turista. Si planeas quedarte más de 90 días o por motivos de trabajo, estudio o residencia, deberás solicitar una visa Schengen de larga duración. Si necesitas visa, ¿cómo puedes solicitar esa visa? Pues deberás realizar la solicitud en el consulado francés más cercano, presentar tu pasaporte, fotografías, prueba de fondos, seguro de viaje, entre otros documentos. En la descripción del video dejaremos el link del sitio oficial que proporciona detalles específicos según tu nacionalidad, las características de tu viaje y qué países necesitan visa. ¿Será que necesitas un seguro de viaje? Pues es muy recomendable adquirir un seguro de viaje que cubra emergencias médicas, cancelación de vuelos, pérdida de equipaje y responsabilidades civiles. ¿Es obligatorio? Para obtener la visa Schengen de larga duración, el seguro es obligatorio. Sin embargo, incluso si no necesitas visa, es altamente recomendable contar con él. Los precios varían, pero puedes encontrar seguros básicos desde 30 a 50 euros para un viaje corto. Y no olvides la prueba de fondos. Si te solicitan visa o si deseas demostrar que puedes cubrir tus gastos durante tu estancia, deberás tener una prueba de fondos suficientes. El monto recomendado es de aproximadamente 120 euros por día de estancia en Francia. Esto puede incluir extractos bancarios, tarjeta de crédito o la confirmación de un alojamiento prepagado. Lo más importante para viajar a París no es el dinero, ni los boletos, ni siquiera el pasaporte. Es la curiosidad y las ganas de descubrir. Así que prepara tu corazón y tus piernas para enamorar de la ciudad más icónica del mundo. Bon appétit. Con esta guía estarás listo para disfrutar de la deliciosa gastronomía parisina.
Y si llegaste al final de este video, gracias por confiar en nosotros para acompañarte en la planificación de tu aventura por este increíble destino. Cuéntanos, ¿qué opinas de este lugar? ¿Te emociona explorar o hay algo que te inquiete, como el idioma o las costumbres? ¿Qué otro destino tienes en tu lista de sueños? Si crees que nos faltó mencionar algo importante o te gustaría que profundizáramos más sobre este o cualquier otro rincón del mundo, déjanos tus comentarios. Leemos y respondemos todos y cada uno de ellos. Y si este video te inspiró o te fue útil, no olvides darle like, suscríbete al canal, activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales para seguir explorando juntos, para que te caiga la suerte del viajero y llenes ese pasaporte de rumbo sin igual. Así estarás un paso más cerca de tener tu pasaporte con recuerdos únicos. Gracias por ser parte de esta aventura.